Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema que es muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos este tema que continuamos estudiando y es lecciones de la historia de Israel. Entonces, estas lecciones son muy importantes que nosotros las aprendamos y veamos por qué están escritas para nosotros. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y allí repasemos el texto que estamos aprendiendo en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Y ahí leemos de esta manera. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos entenderla. Que al compartir juntos aquí, todos aquellos que nos ven y nos escuchan, podamos ser edificados y podamos comprender la historia que fue escrita en nuestro favor. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Una mala costumbre. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué pecado fue frecuentemente en el peregrinaje de Israel y cómo fue castigado? ¿Cuál fue el pecado que comúnmente se manifestó una y otra vez y de qué manera este pecado fue castigado? Bueno, vamos a entender eso en la palabra de Dios, así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 10. Y vamos a ver lo que dice este verso. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia dice que el pueblo de Israel murmuró. Y luego nos amonesta a nosotros que no murmuremos, porque algunos de los que murmuraron, según lo que leemos allí, fueron destruidos. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, vamos a otro texto en la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo capítulo 16, verso número 8. Éxodo 16, 8. Y ahí leemos de esta manera. Y agregó Moisés: a la tarde el Señor os dará carne para comer y a la mañana os dará para saciaros. Por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra el Eterno. La palabra de Dios dice que el pueblo constantemente pasaba murmurando y a veces murmuraba contra Moisés. Pero realmente Moisés era apenas el mensajero del Señor. Moisés era el profeta de Dios. Moisés es el que hablaba de parte de Dios. Pero Moisés no es el que hacía las cosas. Así que realmente contra quien estaban murmurando era contra Dios. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a otro texto más en la palabra del Señor. Leamos aquí lo que está escrito en el libro de Números, capítulo 14. Y allí vamos a leer los versos 27 y después el verso 36. Números, capítulo 14, verso 27 y después el 36. Mira cómo dice allí. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas contra mí. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al volver hicieron murmurar a toda la congregación contra él, desacreditando aquel país. La Biblia dice que los israelitas murmuraban constantemente contra Dios, y Dios escuchaba esas murmuraciones. ¿Nos damos cuenta? No era una vez que ellos estaban cometiendo este problema, estaban murmurando constantemente.
Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer un poco más. Vamos aquí mismo al libro de Números, capítulo 11, y ahí vamos a leer el verso número 1. Mira cómo dice allí. Un día el pueblo se quejó a oídos del Eterno. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo, y se encendió en ellos un fuego del Eterno, y consumió un cabo del campamento. La Biblia nos habla que los israelitas comúnmente pasaban murmurando en contra de Dios. Siempre tenían una queja, siempre tenían algo que decir. Si Dios les daba algo, ellos no estaban contentos. Si Dios no les daba aquello que ellos querían, tampoco estaban contentos. Así que ellos siempre estaban murmurando, siempre estaban quejándose. Y es un pecado que comúnmente se repetía y se castigaba constantemente, pero parece que el pueblo no entendía. Ahora uno puede pensar, bueno, ellos eran muy murmuradores. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de eso? Vamos a leer lo que nos está mostrado en la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 397. Las murmuraciones y las azonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí. Pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguedad, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. Pero desde entonces se les había revelado en Horeb, habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad y el poder de la misericordia de Dios. Entonces, al principio, cuando ellos comenzaron a murmurar, Dios no se los tomaba en cuenta porque ellos no entendían todas las cosas. Pero conforme ellos fueron obteniendo más y más luz, entonces se les fue pidiendo cuenta de su murmuración. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo, si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Aquí tenemos esta situación. Primero, el pecado que frecuentemente se manifestaba ayer, el pecado de la murmuración. Una. Dos, el siguiente aspecto que es cómo fue castigado. Bueno, fue castigado con la muerte. Al principio no se castigaba nada porque ellos no conocían las cosas, pero conforme les fue revelado, les fue castigado más severamente, porque si no, cada quien haría lo que quisiera. ¿Nos damos cuenta? Ahora ya sabemos cuál es el pecado más frecuente y comúnmente repetido en el pueblo de Israel y cómo fue castigado. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida? ¿Y por qué el pueblo de Dios de hoy peregrina hace tiempo en este mundo impío? Esto es, ¿por qué el pueblo de Israel que salió de Egipto, los que originalmente salieron, no pudieron entrar a la tierra prometida? Esa es una cosa. ¿Y por qué nosotros quedamos en esta tierra por tanto tiempo? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, así que vamos a ver lo que está escrito aquí. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 16 al verso 19. Y ahí leemos aquí. ¿Qué fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quienes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron y no pudieron entrar debido a su incredulidad. La Biblia es muy clara. El pueblo de Israel no pudo entrar. Aquellos que salieron junto con Moisés de Egipto. ¿Por qué razón? Por causa de la incredulidad. Ellos no eran muy creyentes. Ellos decían que creía, pero
cuando venía la dificultad, la prueba, entonces ya no creían en Dios. Y desobedecían, se volvían rebeldes, se volvían incrédulos y rebeldes. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Aquí mismo, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 1 y verso 2, leemos así. Siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuidad de que ninguno de vosotros parezca rezagado, porque también a vosotros como a ellos se nos anunció el Evangelio. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó porque no se unieron por la fe a los que oyeron. La Biblia nos amonesta también a nosotros, porque nosotros tenemos que estar en este mundo de maldad y de pecado por mucho tiempo ya. Bueno, no vayamos a quedar rezagados. Muy bien, aquellos quedaron no apenas rezagados, quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Pero a nosotros se nos amonesta que no vayamos a manifestar el mismo problema de la incredulidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque podemos parecer que estamos rezagados y quedarnos en el camino. Y nadie quiere que esto ocurra, ¿cierto? Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Este se encuentra en el Evangelismo en la página 505 y nos dice de esta manera. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Ahí tenemos la amonestación para nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay diferentes situaciones que ya es marcada ahí la incredulidad, la mundanalidad, las contiendas, muy bien, nos mantienen aquí en este mundo. Estamos en la misma situación. A veces pensamos, si hubiera estado en el pueblo de Israel, yo no hubiera desafiado la voluntad de Dios. Pero hoy estás en el pueblo de Israel. Hoy también es el Israel moderno. Y en la actualidad también tenemos los mismos problemas. Muy bien, ahora ya sabemos qué es lo que nos mantiene en esta tierra. Debemos mejorar esta situación. Debemos pedir al Señor que nos ayude para que ya no seamos incrédulos, ya no practiquemos la mundanalidad y para que ya no haya contienda entre el profeso pueblo de Dios también. Muy bien, pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos allá. ¿Cuál es la raíz de la murmuración y cómo podemos vencerla? Esto es, ¿dónde se origina la murmuración y cómo puede ser pues eliminada? Es un asunto que vamos a investigar, muy bien. Vamos a tratar de ver cómo podemos quitar esta raíz de amargura y cómo podemos quitar, de murmuración, y cómo podemos vencer estas cosas. Porque muchas veces pensamos, bueno, nosotros somos mejores que el pueblo de Israel, pero no. Tenemos el mismo problema de la murmuración. Pero ¿dónde radica este problema? Vamos a tratar de investigar eso en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 20. Y ahí leemos de esta manera, 11:20. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La incredulidad es el problema. ¿Te das cuenta? Cuando no creemos a Dios aquello que nos dice, entonces desafiamos, murmuramos, nos quejamos. Pero vamos a entender un poco más. Para esto vamos a ir a lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 262 nos dicen de esta manera. Como el incienso, la fragancia del Evangelio habría de difundirse por el mundo. Pero aquellos que aceptan a Cristo, para aquellos que aceptan a Cristo, el mensaje sería un sabor de vida para vida, pero para aquellos que persistieran en la incredulidad, un sabor de muerte para muerte. Entonces el problema es la incredulidad.
Y nosotros tenemos que aceptar el Evangelio de Cristo y no quedarnos incrédulos. Muy bien, porque esto traerá consecuencias en nuestra vida. Estaremos murmurando, no estaremos contentos con la voluntad de Dios. Pero si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, entonces esto cambiaría totalmente. Muy bien, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender las cosas, poder aceptar las lecciones del antiguo Israel, aplicarlas a nuestro tiempo y que podamos creer todas las cosas que Dios nos dice y nos pone delante. Queremos pedir que nos ayude para que la murmuración no se encuentre en medio de nosotros, sino que podamos obedecer completamente a Dios y podamos hacer su voluntad. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.